El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenas tardes, les habla Blanca Rosa Mármol de León, como de costumbre los martes a esta hora, en nuestro programa Buen Provecho por RCR, rcr.tv y en YouTube RCR 750 y Periscope @RCR 750. La dirección general, como siempre, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez y en los controles Gregorio González. Bueno, este es nuestro programa habitual donde preferentemente hablamos de lo relacionado con la justicia. Hay muchas cosas en estos momentos que se relacionan con la justicia en muchos ámbitos, no necesariamente en los tribunales solamente. Y bueno, siempre me gusta ¿cómo se dice?, abordar lo que tenemos planteado en el momento presente, cuando nos estamos comunicando por esta vía. Un punto que es de extrema preocupación para mí y que supongo que también para ustedes como venezolanos y como ciudadanos, es este de los venezolanos que están o estaban, más bien creo que podremos hablar en esos términos, varados en la frontera entre Perú y Chile. Estos venezolanos estaban allí, varados porque los sacaron de Chile o no los dejaron entrar nunca y luego no los dejaban entrar en Perú. Y en realidad no quieren quedarse ya ni en Chile ni en Perú. Lo que quieren es venir a Venezuela, pero no los dejan pasar a través de Perú en este caso. Esto realmente ha derivado en una situación verdaderamente trágica y que plantea situaciones que no son solo de derecho internacional, digámoslo así, y de justicia, sino también, como todos ustedes ya lo habrán percibido, de humanidad. Entre estas personas allí varadas están niños, se encuentran menores de edad, el clima es difícil, estamos en un momento de clima frío en esa zona y aquí en lo que yo había notado tenemos contados 450 migrantes varados en la llaman línea de la Concordia, en la frontera entre Perú y Chile. Investigando, tengo la información de que fueron trasladados a albergues en la ciudad chilena de Arica. Esto se produjo finalmente y en buena hora mediante un trabajo coordinado con organizaciones internacionales, la Iglesia Católica y el Perú. Entre estos migrantes, estos 450 que estaban allí en esa llamada línea de la Concordia,
que hoy están en albergue en la ciudad chilena de Arica, se trataba principalmente de venezolanos que no quieren, como les dije antes, quedarse en Perú, pero no pueden ingresar ni tomarlo como vía de paso. Esta es una situación que yo quería comentar con ustedes porque realmente es penosa y dentro de la situación que vivimos en la humanidad hoy en día, de las más graves. La migración venezolana es la segunda más grande en el mundo. Y cuando leí recientemente un comentario que me pareció muy pertinente de alguien que decía que el problema, creo que era uno de los diputados latinos en Estados Unidos, que el de origen latino, pues, puesto que es norteamericano, que la situación no se resuelve porque no es en la entrada ni es en la frontera que se va a resolver esta situación. La situación se tiene que resolver enfrentando la realidad que no es otra que la cantidad de dictaduras que tenemos en Latinoamérica que generan esta migración. La dictadura de Nicaragua, la dictadura de Venezuela, para nombrar dos evidentísimas. Entonces, ¿qué pasa? Estos migrantes se van porque no tienen comida. Esa es la manera más básica de decirlo. Porque no tienen trabajo. En Venezuela, por ejemplo, para nombrar una, la industria de la construcción está completamente paralizada. Sabemos que esa es una fuente de trabajo bastante amplia, que le da trabajo a mucha gente y especialmente a personas que no tienen una formación académica, han aprendido en la práctica a trabajar en esa materia, que es de la mayor importancia para el desarrollo de los países. Entonces, esa, tenemos aquí una interrupción que no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Pero les decía que la situación para los venezolanos es especialmente mala porque han ido emigrando en mayor cantidad cada vez. Y hemos visto pues cómo en esta frontera que les estoy mencionando, la mayoría es venezolana. Vamos a ver si con este albergue pasajero que se les está dando en la ciudad de Arica, por fin se resuelve la situación. Tengo las esperanzas porque está la intervención de organizaciones internacionales y también de la Iglesia Católica. No vamos a decir que la actitud en Chile y en Perú ha sido, vamos a decir, la más deseable, sin que nosotros dejemos de reconocer que la cantidad de gente que ha querido o ha ingresado al país ha sido considerable, pero realmente no se ha buscado una solución y ha habido mucha hostilidad en ambos países. Como también hubo al principio buena receptividad cuando las primeras camadas, digámoslo así, de emigración era de profesionales. Por ejemplo, los médicos fueron muy bien recibidos en Chile y otro tipo de profesionales también, pero especialmente se puso la situación muy difícil y tal pareciera, por lo que nosotros vemos en los medios, y estoy segura de que ustedes también, que no había ladrones en ninguno de estos países antes de que llegaran los venezolanos, no había tráfico de drogas antes de que llegaran los venezolanos, no había problemas de prostitución. Todo eso parece que hubiera surgido con la llegada de los venezolanos, porque por las noticias que uno ve y por los argumentos que se esgrimen, serían ellos básicamente quienes causan ese tipo de problemas e inciden en esos delitos en esos países.
Me disculpan un segundo que quiero prender una lámpara aquí. ¿Me la puedes prender aquí? Ajá. Bien. Entonces, eso por esa parte. También estaba viendo que en Estados Unidos existe también problemas con los migrantes. Y recientemente hubo un suceso realmente terrible que todos vimos por los medios, en los cuales fueron atropellados eh, eh, los que estaban inmigrantes que estaban en una parada de autobús, y creo que la mayoría, si no casi todos, eran venezolanos. Esto sucedió en Texas. Primero hubo una, un tirador en un centro comercial en Texas, y luego el arrollamiento de estos venezolanos también en el sur de los Estados Unidos. Allí se observa, según comentan analistas y, y según un periódico reconocido allá en ese estado, America's Voice, eh, que hay un extremismo interno, hay un extremismo dentro del Estado. Hay teorías deshumanizantes, ¿verdad? Y discriminatorias. Esas que hablan de la raza aria, de la raza blanca pura, y describen a los migrantes, se refieren a ellos con conceptos militaristas, hablan de que están invadiendo, por ejemplo, generan odio contra ellos, y hay una satanización de quienes ingresan a los Estados Unidos por esa vía, que por supuesto siempre es el sur porque es la más fácil, podemos decir, la más accesible. Entonces, esto ha generado un odio deshumanizante, ¿verdad? La Cancillería venezolana, y esto se lo hago como un comentario aparte, pide investigar los hechos. Y me estoy refiriendo al caso de los atropellados en la parada de autobús. Pero está bien que lo haga, deben ser investigados los hechos, pero deberían revisarse a sí mismos, porque son las causas de que esta gente estuviera allí lo que nosotros debemos, en primer término, pensar, reflexionar e investigar, si se puede llamar, de esa manera. Porque ¿por qué llegaron estos venezolanos allá? Hagámonos la pregunta, ¿por qué estaban estos venezolanos varados entre Perú y Chile? ¿Por qué estaban esperando en la frontera que cesara la vigencia del título 42, de lo cual vamos a hablar más tarde? ¿Por qué estaban allí? Bueno, están allí porque se encuentran en una necesidad extrema. ¿Lo coloca esto en una situación de solicitar asilo? Esa es una pregunta que generalmente tiene como respuesta un no. ¿Lo coloca en una situación de solicitar medidas humanitarias? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo que tenemos aquí es hambre, es necesidad, sueldos ínfimos, escasez de comida, y todo eso es configurativo de una situación de necesidad de ayuda humanitaria. La migración venezolana, como ya les dije, es la segunda más grande del mundo. Entonces, la dictadura es la causa. Y eso no se enfrenta. Claro, nosotros no aspiramos a que lo enfrente la dictadura. En eso llevamos ya mucho tiempo y eso no cambia. Las políticas siguen siendo las mismas, los sueldos básicos siguen siendo de hambre y no hay atención médica. El país está
con una política económica completamente errada, paralizado, y bueno, es tanto que ya la situación económica de Venezuela está influyendo a la de Cuba, puesto que por disposición de este régimen se ayudaba permanentemente con subsidio a la isla socialista que curiosamente nos colonizó a nosotros. Es un caso sui generis en que la isla nos colonizó a nosotros porque ahora nosotros somos socialistas como ellos y se les reporta a ellos. Bueno, entonces, quería volver a lo que les comentaba del senador norteamericano de origen latino que decía allá en los Estados Unidos que lo que hay que enfrentar es las dictaduras. Son las dictaduras, porque lo que nosotros tenemos está originando esta migración en masa. Entonces, no es cerrar el paso lo que va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema es ayudar, cooperar y entender lo que está pasando en estos países y el por qué la gente se va de esa manera. Yo les quería comentar aquí que se está hablando mucho de que esta gente, sobre todo venezolanos, aunque no únicamente venezolanos, esperaba con verdadera ansiedad en la frontera de México con Estados Unidos que cesara la vigencia de lo que llaman allá el título 42. El título 42 era una restricción fronteriza de salud pública. Es una restricción fronteriza que establecía que por razones de salud pública, en vista de la pandemia producida por el COVID-19, no se podía ingresar con mayor razón ilegalmente a los Estados Unidos, pero no solo eso, sino que permitía una deportación inmediata, sin procedimiento alguno. Pero es bueno observar que esa deportación inmediata, sin procedimiento alguno, no tenía tampoco, además de no tener procedimiento, lo cual no es ninguna ventaja, por supuesto, no tenía consecuencias posteriores. Es decir, estas personas podían entrar luego, volver a ingresar, vamos a decirlo en esta forma, en buena lid. Es decir, apelando a algunos de los procedimientos que permiten la entrada a los Estados Unidos, aunque hubieran salido de esta forma en esa deportación inmediata y expresa, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estos miles de migrantes en la frontera con México estaban esperando que se restituyera el título 8, es decir, cesara la vigencia del título 42 y se restituyera el título 8. ¿Por qué? Ese título 8 es el que está vigente ahora. Ahora, ¿por qué querían el título 8 y lo esperaban de esa manera? Porque el título 8 implica un procedimiento. La persona no la pueden sacar así, sin solución de continuidad, rápidamente, con un procedimiento, con una actuación expresa, sino que tiene un procedimiento establecido. Pueden, por ejemplo, pedir asilo. Pero esto también, además de tener un procedimiento, tiene unas consecuencias porque tiene consecuencias como no poder entrar de nuevo al país por lo menos de 5 años, si el procedimiento al cual apeló no les da un resultado positivo, lo cual es bastante probable. No quiere decir que necesariamente vaya a ser así, pero ya sabemos que las condiciones para solicitar un asilo, que es lo más recurrido, son bastante exigentes. Entonces, bueno, es decir aquí que esto se hace ante cortes migratorias. Cortes migratorias que son parte
de procedimientos administrativos que no son parte del Poder Judicial. Es decir, estos no son juicios en el sentido de lo que indica la palabra judicial, sino que son administrativos. Las personas que entran en esta forma, como estaban esperando entrar todos los miles que estaban allí en la frontera con México, esperando la vigencia de nuevo de este título 8, que realmente no creo que sea lo que se dice amigable o acogedor para esperarlo con la vehemencia que nosotros vimos. Este título tiene como consecuencia, por ejemplo, que no se puede ingresar de nuevo al país en 5 años si le niegan el beneficio que ella ha solicitado, que puede ser el de asilo. Entrar en esta condición de ilegalidad, que ya le llaman EWI, EWI, significa entrada sin inspección. Entrar en esa categoría de sin inspección no es favorable porque no ha solicitado ningún procedimiento y entra en una fase de tratamiento diferente que no es beneficiosa para conseguir estas posibles soluciones que yo les estoy refiriendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Volviendo a lo que tenemos en la realidad y en la vida práctica. Bueno, vimos cómo esperaron viviendo allí prácticamente en la frontera miles de personas para poder acogerse a alguno de los regímenes de permanencia en Estados Unidos, gracias a la entrada en vigencia, según ellos lo entienden, nuevamente del título 42. Los Estados Unidos, por su parte, esperaba esto también con ansiedad, digámoslo así, en el sentido de que esperaban muchísimas personas, miles de personas, en esta situación de entrada ilegal para luego querer acceder a estos procedimientos. Al final, parece, según lo que vemos de información, que no fue tantas personas como esperaban, aunque eso no significa que hayan sido pocas. Han sido muchas, pero creo que no era quizás la mitad de las personas que esperaban. Esto, bueno, va a tener unas consecuencias que nosotros vamos a observar en el futuro. Vamos a ver cuál es el procedimiento más favorecido para estas personas que solicitan, porque la gente no se da cuenta o muchas veces no se informa bien, y me refiero a los que migran, de lo difícil que es conseguir, por ejemplo, un asilo, una medida de asilo que requiere que sea por persecución política o humanitaria de tal manera que no le permita permanecer en el país y todas las consecuencias que tiene después, porque cuando la persona pide un asilo, debe después permanecer en el país y no puede viajar a su país de origen, lo cual tiene toda la lógica porque si estás pidiendo asilo es porque no puedes permanecer en el país de origen por cualquiera de las razones que aquí estamos comentando. Y es que tiene que haber coherencia en lo que se hace y en las soluciones legales que se invocan para lograrlo, porque si no, después vienen las sorpresas, entre comillas, para quienes acuden a estas medidas. Nosotros vemos con frecuencia que la gente pide, los venezolanos, aspiran a ser residentes en Estados Unidos, lo cual es un logro importante, digamos, en cuanto a la comodidad de la permanencia. Pero esa residencia tiene unas condiciones. No puede vivir menos de 6 meses al año en Estados Unidos. Eso tiene la lógica porque si tú pides la condición de residente es porque quieres vivir allí y no para estar yendo y viniendo con una frecuencia que no se compadece con lo que estás afirmando cuando pides la residencia. Eso
tratan de resolverlo después, nuestros coterráneos, pidiendo el asilo. Pero el asilo es algo serio. El asilo significa que te estás refugiando en ese país, que no puedes volver al tuyo, y además de que tiene que estar realmente justificado, como les estoy comentando aquí, probado que no puedes estar en tu país y por qué tipo de razones, también trae como consecuencia que lo lógico es que no puedas ir a tu país. Y la gente se asombra porque dice, yo puedo ir a otro país y estarme 6 meses, por ejemplo, pero a Venezuela no, en el caso de los residentes. Y en el caso del asilo, pues ya sabemos que por un plazo largo, bastante, no puede viajar y excepcionalmente sería porque tendría que haber cesado las causas que motivaron el asilo. O sea, es una medida, lo comento, que hay que pensársela bien antes de solicitarla, porque tienen que estar dadas las condiciones para que la persona se vea obligada a eso, a solicitar eso. Hay, por ejemplo, también un caso en el aspecto internacional, ya saliéndonos de lo que hacemos o de lo que nos pasa a los venezolanos, que les quería comentar, y es que, por ejemplo, me impresionó un poco ver que había un hondureño joven, muy joven, fallecido en un albergue en Florida. Bueno, en Florida, antes decíamos Florida, ahora todos decimos Florida. Antes se decía Miami, ahora todos decimos Miami. Entonces, bueno, este hondureño fallecido en un albergue en Florida fue encontrado inconsciente 5 días después de haber ingresado. Entonces, ¿qué nos pone eso a pensar? Bueno, serían unas condiciones peligrosas las del albergue que permitieron que esta muerte se produjera. No podemos dejar de pensar. Puede haber sido accidental, a lo mejor era una persona que tenía una enfermedad grave y que hizo que se produjera la muerte de esa manera, pero lo cierto es que esto está en averiguación y a mí me llamó la atención porque se trata de Honduras. Entonces, es Honduras, es Venezuela, es Nicaragua y la cosa se va complicando porque también he visto con preocupación que hay críticas fuertes y situaciones graves en las cárceles de Bukele, que aunque es, para decirlo coloquialmente, harina de otro costal, también es una situación en la que se toman las medidas de una manera quizás poco reflexiva. Entonces, la verdad es que el mundo está en una situación muy difícil, no solamente por las guerras, que también debemos tomar en cuenta lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que es de extrema gravedad, que por cierto llevó a un funcionario, no me acuerdo en este momento de qué país, porque lo leí hace poquito antes de entrar al programa, afirmar que había que tener cuidado con la presencia rusa en Venezuela, porque la presencia rusa en Venezuela estaba abriendo una entrada muy importante a un campo muy amplio en el mundo que es Latinoamérica. Y esto lo decía alguien representante de un país europeo. Bueno, todas esas son cosas que nos afectan directamente. Todo lo que estamos hablando aquí nos afecta a todos. A veces tendremos conocidos entre estos venezolanos que se encuentran en esta situación. A lo mejor a veces son familias. Unos serán por la condición esta que les dije, que no me acuerdo las iniciales, EWI, que es la entrada sin inspección. Otras veces será por las solicitudes indebidas de asilo, las residencias no comprendidas, en fin. Bueno, pero vamos a la pausa y continuamos en el próximo
pedazo. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR 750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Tavola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tavola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tavola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud.
usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de regreso con ustedes. Estamos en Radio Caracas Radio, en el programa Buen Provecho. Les habla Blanca Rosa Mármol de León, en Dirección General Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, en el día de hoy hemos estado hablando un tema por demás difícil y muy duro para nosotros los venezolanos en especial, dada la situación que estamos viviendo, porque sabemos que muchos de nuestros coterráneos están fuera, en diferentes países, en lo que se da a llamar una diáspora que al principio vamos a decir que era menos dolorosa, aunque incluía siempre, la sigue incluyendo, la separación de la familia, y ahora es mucho más fuerte porque las condiciones en que la gente emigra son más difíciles, son más duras en el camino, en el proceso, van a pie. Esto empezó en avión, empezó con contratos de trabajo, empezó con permanencias legales y ahora vamos por tierra, va la gente en condiciones en que no es bien recibida, no las quieren en los países donde llegan, las sacan, pasan duras condiciones como las que hemos referido en la primera parte de este programa. Y bueno, por eso es que les decía que es duro el tema, pero quería hacer un énfasis en uno de los objetivos que se buscan cuando la gente emigra de esta forma. La gente emigra y quiere, fundamentalmente, cuando se trata de Estados Unidos, obtener el asilo. También cuando va a los otros países quiere obtener una residencia, un trabajo que le permita vivir en unas condiciones de tranquilidad y de estabilidad. Ahora bien, es bueno que, aunque no es exactamente la misma situación, yo quería comentar aquí el conflicto que están viviendo en Sudán. ¿Por qué? Porque ese es un conflicto que también tiene una población civil completamente desplazada. Una población civil desplazada en grandes cantidades, que al final es el principal problema que estamos viendo. Venezuela hoy por hoy tiene prácticamente un tercio de su población afuera, dicho de una manera conservadora, y bueno, eso se siente. Inclusive estuve hablando recientemente con un médico que en ejercicio y me decía que había una grieta, una franja muy importante entre su generación de médicos y la que está ahora emergiendo, porque la que estaba en el medio, la que debería estar más cercana de los médicos que hoy tenemos ejerciendo en Venezuela, todavía esa no está. Esa generación en su mayoría se fue. Y
nosotros hemos quedado entonces en una desventaja muy grande en relación a eso, porque la diferencia entre los recién graduados, totalmente recién graduados, y los que ya tienen cierto nivel de experiencia, años, estamos hablando de 20 años de ejercicio, situaciones de esa naturaleza, la diferencia es enorme. Y se necesita un tiempo, ciertamente, para adquirir la destreza, la experiencia y el manejo de las situaciones médicas y poder llegar a desempeñarse con éxito y con toda la destreza que se necesita. Eso me impresionó porque es cierto, todos nosotros hemos visto cómo médicos recién graduados se van del país para nuestro gran desconcierto y nuestra gran tristeza porque sabemos que son buenos médicos. Nos alegra que sean bien recibidos en los países donde van, porque así ha sido. Sabemos que, por ejemplo, los médicos en Chile fueron una sorpresa, por decirlo de alguna manera, para los pacientes chilenos. Apreciaban en ello muy buena formación profesional, además de buen trato y relación con el paciente. Y también se han ido muchos para Estados Unidos, han hecho las equivalencias y bueno, todo eso es en perjuicio para nosotros, los ciudadanos venezolanos y para el país, para quienes todavía vivimos aquí, pero fundamentalmente para Venezuela, que debe ser nuestro objetivo de preocupación, nuestro objetivo de protección y de lucha, y por quién, y por qué, y por lo cual estamos aquí y seguimos perseverando para lograr la recuperación del país. Bueno, les decía que en Sudán fue derrocado Omar al-Bashir en 2019 y se planteó entonces una guerra entre dos generales por el dominio del país. Entonces, ustedes pueden imaginarse lo que significa eso, pues es la fuerza contra la fuerza. En las dictaduras donde está el poder civil apoyado por las Fuerzas Armadas, la situación, digamos, desde el punto de vista humano, también es de huida del país porque hay persecución política. Hay persecución política y se produce el exilio. Y también se produce la prisión por disidencia. Es lo que nosotros vivimos. En este caso, que les estoy trayendo a colación, por comparación de Sudán, lo que está planteado es directamente una guerra entre Omar al-Bashir, perdón, entre dos generales por el derrocamiento de Omar al-Bashir. Ahora bien, ¿qué ha pasado con eso? Ha habido miles de muertos, además, desgraciadamente. Miles de muertos y una población civil desplazada. Esta población civil desplazada en este término, entonces lo que busca es refugio. Nosotros hemos venido hablando aquí hasta ahora básicamente de asilo, pero en este caso lo que se plantea es el refugio. Para obtener el refugio en el país, por ejemplo en Estados Unidos, se requiere estar fuera del país y demostrar que se es perseguido. Fíjense que eso es una condición distinta a la del asilo, porque cuando las personas solicitan el asilo, ya están en Estados Unidos y sufrieron o temen sufrir la persecución. En la situación de solicitud de refugio, la persona está fuera y tiene que, para poder ingresar, demostrar que es perseguido para luego poder entrar en Estados Unidos. Yo quería recalcar esto porque cuando se solicita el asilo, aunque se esté en Estados Unidos, eso no garantiza que se pueden quedar indefinidamente.
¿Y por qué lo digo? Porque todas estas personas que, como comentamos antes, estaban esperando que cesara la vigencia del título 42 para que entrara en vigencia eh, el título 8, que ya está vigente. Lo querían ¿por qué? Porque es una manera, diría yo, de ganar tiempo, porque piensan que al ingresar, invocando o acogiéndose a este título 8, ellos pueden emprender, por ejemplo, la solicitud del asilo, como les decía antes. Y eso es un proceso que lleva tiempo, hay que demostrar, como les acabo de decir, que se es perseguido o que se teme ser perseguido, eh, y, y eso pues le da un chance de vivir mientras tanto de una manera relativamente legal en el país, pero eso no es así tan simple porque una vez negado el asilo, lo van a buscar a su casa y lo sacan del país y lo deportan, lo cual es terrible. Yo pienso que nadie debe voluntariamente exponerse a una situación como esa. En el caso, entonces, yo pienso que el hecho de recurrir al asilo no es realmente porque las personas se hayan planteado esta comparación que yo les estoy haciendo hoy. Realmente no creo que la gente esté diferenciando entre refugio y asilo. Creo que optan por el asilo por lo que les razonamiento, entre comillas, que les estoy planteando, pero es a mi juicio un error. Ahora bien, el refugio tampoco es algo fácil de conseguir porque usted está en la necesidad de obtener el refugio y en esas condiciones tiene que demostrar que es perseguido. Y eso hace pues las cosas muy difíciles, como todos nosotros podemos entender. Entonces, ¿por qué les traía yo a colación esta situación de Sudán? Porque al final es la población civil la que sufre las terribles consecuencias de la lucha por la permanencia en el poder, que no es de otra cosa de lo que se trata en el caso de estas emigraciones, por lo menos en los casos que los estamos planteando que no son como porque no haya agua, por ejemplo, porque no haya lluvia, no haya comida, no es esa situación trágica, catastrófica, pero sí es una catástrofe desde el otro punto de vista, porque, por ejemplo, en el caso de Sudán, están dos generales disputándose el control del país, el poder y el dominio. ¿Para qué? Para tenerlo en su propio beneficio, porque no es por el país que se están preocupando, no es por la ciudadanía precisamente que se están disputando el poder, no es para que los ciudadanos vivan mejor. Y ahí tenemos las consecuencias de la gran cantidad de personas desplazadas en una situación verdaderamente trágica y que no pude dejar de comentárselas hoy. Ahora bien, en el caso de los Estados Unidos y los venezolanos, bueno, ya lo vemos, están adentro y hay una reacción interna de discriminación, porque en realidad es así, hay discriminación, hay un grupo, no es que todos los norteamericanos hagan eso, pero hay un grupo que tiene esta historia de la superioridad étnica. Y vimos esos venezolanos, por ejemplo, es un ejemplo porque hay muchos casos que fueron atropellados por alguien que manejaba un carro contra ellos en nombre de esa superioridad étnica. Y está la situación, pues, de que no tienen el asilo con facilidad y al haber entrado de esa manera en esa categoría que es sin inspección, los coloca además en desventaja para buscar cualquier otro beneficio. Es por eso que yo veo con preocupación
y es lo que les quería comentar hoy, cómo siguen saliendo venezolanos, en el caso nuestro, sin tomar las precauciones necesarias, sin pensar en los procedimientos que tienen que hacer para lograr una permanencia cívica sosegada en un país como Estados Unidos, porque es el país especialmente favorecido. Vemos que hay venezolanos que buscaron quedarse en otros países latinoamericanos, como en Chile, como en Perú, como en Ecuador y en Colombia, sobre todo en Colombia. Pero vemos lo que ha pasado en países como Chile y Perú, que al final terminaron rechazando de una manera realmente deplorable a los venezolanos. Vimos cómo fueron llevados a la frontera, acorralados entre dos países porque el otro país, Perú, se negaba a recibirlos, lo cual es un cuadro trágico y triste. Pero también vemos cómo sigue la proliferación y el viaje hacia los Estados Unidos y pasan situaciones espantosas durante las cuales también se producen muertes en ese afán de llegar sin informarse debidamente a buscar una vida en los Estados Unidos que no siempre logran, muchas veces no, muchas veces sí, pero la recomendación sería no hacerlo sin informarse previamente de todo lo que se requiere para que eso sea exitoso. De todas maneras, no voy a dejar de decir aquí, antes de despedirme, que yo voto por la permanencia en Venezuela, porque a Venezuela no la van a venir a rescatar de afuera. Venezuela tenemos que rescatarla nosotros, los venezolanos. ¿Rescatarlas de qué? Bueno, de este fracaso económico, de esta ausencia de democracia, de esta ausencia de independencia de los poderes públicos y de todo lo que hemos venido sufriendo en estos últimos ya más de 23 años. Entonces, creo que les he expuesto de una manera bastante sucinta la parte migratoria, que no es mi especialidad, pero sí puedo aproximarme a ella desde un punto de vista profesional, digámoslo de esa manera, y la recomendación es, para mí, quedarse y luchar por nuestro país. Eso es mi despedida del día de hoy y será hasta el próximo martes. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.